El miedo y el pánico estaban grabados en la cara del cajero mientras Carlos apuntaba directamente el arma hacia ellos. El Burger King en Chihuahua, México, era un blanco fácil. Nadie iba a detenerlos, menos alguien que apenas sobrevivía con un sueldo mínimo. Carlos gruñó a la cajera, indicándole que abriera la caja y la vaciara en una bolsa. Si ella no lo hace, él le volará los sesos sobre la máquina de helados defectuosa. Y Carlos no estaba solo amenazando con violencia. 3 hombres armados con pistolas, cuchillos y un martillo de uña extorsionaban a los clientes atrapados, robándoles desde carteras hasta relojes. Probablemente este hubiera sido un buen día de pago para Carlos y los chicos, si no fuera por el elemento alienígena que estaba a punto de entrar en escena. La puerta se abrió de par en par y un extraño entró con paso decidido. Era un hombre alto con ropa arrugada de una época pasada. Cada paso exudaba una confianza regia, solo igualada por la brillante corona dorada que llevaba en la cabeza. Carlos habría reído si no fuera porque estaba atónito de confusión. Él y los demás ladrones se miraron, como queriendo confirmar que veían lo mismo. Estaban un poco menos divertidos cuando vieron que este extraño parecía tener un martillo de guerra medieval a juego colgado en su espalda. «Aparte, señor», dijo el hombre extraño. «No tengo ninguna disputa contigo. Solo vengo en busca de suministros para ayudarme en el esfuerzo de guerra». «Está bien», pensó Carlos. «El tipo está loco, pero la corona parece ser la verdadera». El ladrón líder dirigió su pistola hacia el extraño y le ordenó que se quitara la corona. Si no, terminaría el día con unos cuantos agujeros extra en su rostro. Pero mientras los otros clientes y el personal del restaurante se acobardaban, este hombre, este rey, no siquiera parpadeó. «¿Estás seguro de esto, villano?», preguntó el extraño. Carlos amartilló su pistola. «Muy bien». Con una patada repentina, el hombre misterioso desarmó a Carlos. La pistola voló por el aire. Antes de que el ladrón pudiera siquiera moverse, el rey ya había desatado su martillo de guerra y golpeado a Carlos con su pomo. Cayó al suelo, herido y aturdido. Los otros 3 ladrones entraron en acción para recuperar el honor de su líder. Pero no les fue mejor. Cuando el otro ladrón con la pistola la apuntó al rey, él balanceó su martillo y destrozó todos los huesos de la mano del ladrón con un crujido nauseabundo. Un ladrón blandiendo un cuchillo se abalanzó, lanzando tajos salvajes al rey. Pero su objetivo estaba bien entrenado en contrarrestar ataques con arma blanca. Paró los golpes con el mango de su martillo de guerra, cada golpe rebotando sin causar daño. Entonces, el rey decidió derribar con un fuerte lanzamiento de derecha al ladrón que empuñaba el cuchillo. El último ladrón en pie portaba el martillo de garra. Observó con nervios su frágil martillo, luego al inmenso martillo de guerra que sostenía el rey. Decidiendo, acertadamente, que no podía ganar esta pelea, huyó del edificio. Pero no se terminó. El rey, sorprendentemente noble, ayudó a los ladrones que acababa de vencer a levantarse, dirigiéndose a Carlos, ligeramente conmocionado, como su líder. «Admiro tu espíritu de lucha, pero no toleraré el bandidaje en mi reino», dijo el rey. «Vayan ahora, y vivan sus vidas como hombres mejores». Los 3 ladrones restantes se fueron, dejando solo al rey y a los atónitos clientes y personal de Burger King en Chihuahua. El rey se acercó a la caja registradora e hizo su pedido. 15 hamburguesas, 5 órdenes de papas fritas, 3 malteadas y un helado. Nadie pensó 2 veces en el extraño pedido del rey. Lo armaron sin hacer una pregunta ni mirar a la caja registradora. Devoró las papas fritas, luego vertió lentamente cada malteada sobre su martillo de guerra. Y justo cuando pensaban que no podía volverse más extraño, el rey los dejó atónitos y perplejos. Con las 15 hamburguesas y el helado, creó una pequeña figura humanoide usando la carne y el pan. Como por arte de magia, la criatura abrió sus ojos engrasados, recogió el cuchillo que uno de los ladrones había dejado caer y siguió obediente al rey fuera del restaurante. ¿Otro día más en Burger King, no? La comida rápida juega un papel considerable en los estilos de vida acelerados de la modernidad. En el siglo XXI, la conveniencia probablemente sea el bien más valioso, hasta que sea reemplazada por agua limpia y tierra seca en unas décadas. Pero dado que parece haber un Burger King o un McDonald's, o, si tienes mala suerte, un Arby's en cada esquina, probablemente no debería sorprender a nadie que algunas de estas instancias hayan desarrollado una calidad anómala. Eso es ciertamente cierto para SCP-4953, el propio Burger King. A pesar de ser uno de los más escalofriantes mascotas de comida rápida, lo cual es impresionante cuando tu principal competidor es un payaso, el Burger King parece ser una anomalía relativamente benevolente.
El atractivo definitivamente aumenta al no tener la aterradora cabeza de fibra de vidrio de su contraparte de marketing. Este Burger King parece, a primera vista, ser un ser humano normal, vestido con atuendos reales y una corona, y a menudo se le ve blandiendo armas medievales cuando se manifiesta en ubicaciones aleatorias de Burger King, en todo el mundo. Estas manifestaciones de fines nunca parecen durar más de 20 minutos, y durante el periodo de efecto anómalo, el personal y los clientes del Burger King afectado no parecen notar nada inusual sobre la situación. El propio Burger King se acercará al mostrador, a veces en un estado de lesión, y hará un pedido extraño, que el personal del restaurante hará todo lo posible por cumplir, dejando en espera a otros clientes hasta que puedan hacerlo. Cuando Su Alteza recibe su pedido, a menudo se activa un efecto anómalo secundario. Usando solo los ingredientes de Burger King, puede conjurar o reparar a sus leales servidores del Burger King, hechos con la misma comida rápida que alimenta su vasto imperio comercial. Estos sirvientes pueden ser animales o humanoides, pero siempre sirven a los intereses de su monarca carnoso. Al igual que el rey, se ha observado que estas extrañas criaturas muestran una benevolencia peculiar hacia los espectadores. Una vez que la misión real del rey del día está completa, él saldrá por la misma puerta por la que entró, desapareciendo aparentemente en el aire. La Fundación nunca ha encontrado una manera confiable de evitar que SCP-4953 entre a un edificio. Tampoco han podido detenerlo o evitar que se vaya por su propia voluntad. Al final, ¿cómo puedes aprisionar al rey en su propio reino? Estudios de casos extraños e incidentes de SCP-4953 han surgido en cada país donde la marca Burger King tiene presencia, que, hasta ahora, son más de 100. Aquí hay una selección de algunos que la Fundación consideró lo bastante importantes para mantener en los archivos oficiales de SCP-4953. El primer incidente sucedió en Riverbank, California, donde el Burger King pidió 17 hamburguesas, papas fritas, una bebida suave mediana y 3 servilletas. Según el informe, el King comió felizmente la única papa frita así como las 3 servilletas, una excelente fuente de fibra, antes de usar la bebida suave para limpiar su corona. Procedió a usar las 17 hamburguesas para construir una nueva instancia de SCP-4953. 1. Una pequeña criatura con forma de perro con un interior de carne y un exterior de pan, con las diversas verduras dentro de las hamburguesas utilizadas para decorar el exterior. Esta criatura era increíblemente amigable y cariñosa, e incluso jugó con varios niños en el lugar. Pero, al lamer a los cachorros, les dejaba manchas de mostaza en la ropa. Esto llevó a los padres presentes a decirle al Burger King que controle a su perro. Su Majestad se disculpó profusamente antes de recoger al perro Burger, regañarlo por su mal comportamiento y salir del restaurante. Este es uno de los incidentes más comunes de manifestación de Burger King. En otro, ocurrido en Colorado Springs, Colorado, el Burger King entró con uno de sus sujetos SCP-4953, uno ya completamente formado, una construcción humanoide a la que le faltaba una de sus piernas, y se estabilizaba con un bastón hecho de plástico. Para remediar la discapacidad de la construcción, el Burger King ordenó 10 hamburguesas y 3 cajas de papas de pollo. Usando pepinillos como adhesivo, el Burger King construyó una pierna con las hamburguesas para reemplazar la que le faltaba a la construcción. Después de ser sanado, los dos discutieron lo que parecía una estrategia militar, mientras compartían las papas de pollo. En algún momento durante la animada discusión, el compañero de Burger King comenzó a simular estocadas de espada con su bastón. Fue entonces cuando la Fundación comenzó a darse cuenta de que, de donde quiera que proviniera Burger King, él y su gente estaban en guerra con algo o alguien. Más estudios de casos ampliarían esta intrigante y cautivadora noción. El siguiente incidente registrado ocurrió en Toronto, Canadá, donde Burger King ingresó con una aparente lesión. Específicamente una gran laceración en su brazo izquierdo, que parecía estar goteando ketchup y mayonesa en lugar de sangre. En un estado frenético, pidió 2 hamburguesas, una con mayonesa extra, un envoltorio y una pajita. El Burger King comenzó a usar su pedido para realizar una cirugía de emergencia en su propia herida. Los miembros del personal del restaurante ayudaron al rey vertiendo un recipiente entero de mayonesa en la hamburguesa. El Burger King usó su pajita como una 4 improvisada, succionando la mayonesa de la hamburguesa hacia su vena cubital media. Mientras estaba en medio de su transfusión de mayonesa, utilizó una aguja y algunas cebollas para suturar la herida en su brazo antes de vendarla con lechuga de la hamburguesa, haciendo que la herida se cerrara por sí misma.
Después de esto, el Burger King esperó a que el resto de la mayonesa de la hamburguesa se succionara en su cuerpo, antes de disculparse con el personal y los clientes por el incidente y salir prontamente. Hasta el día de hoy, los investigadores de la Fundación SCP no tienen idea de qué hirió al monarca de la comida rápida, pero creen que podría tener algo que ver con la guerra en curso sobre la que están reuniendo cada vez más datos. Además del incidente en Chihuahua, el otro suceso registrado ocurrió en Ipswich, Inglaterra. Aquí, el Burger King entró al restaurante montando en una instancia de SCP-4953-1, con forma de un poderoso caballo de guerra, adornado con una serie compleja de patrones formados de cebollas y tomates cortados. Rápidamente, pidió 3 cartones grandes de papas fritas y 2 hamburguesas. El Burger King alimentó a su corcel con las papas fritas y los cartones de papel, antes de subir al mostrador y preguntar si podía imprimir algo en la máquina de recibos. Naturalmente, los súbditos del rey cumplieron con esta simple solicitud. Tras imprimir el recibo, usó las 2 hamburguesas que pidió para crear una instancia de SCP-4953-1, similar a un ave, pero antes de terminarla correctamente, voló de sus manos y empezó a aletear por el restaurante. Esto agitó al caballo hamburguesa, que empezó a corcovear y levantarse en 2 patas antes de galopar por el restaurante, causando caos. Mientras tanto, el rey de las burgers perseguía frenéticamente al pájaro, tratando de atraparlo. Cuando lo atrapó, terminó de construirlo antes de envolver el mensaje del recibo en su tobillo y salir del restaurante al lomo del caballo. Esta fue otra instancia extraña del rey de las burgers, tratando uno de los restaurantes como una especie de campo militar, donde puede regresar entre rondas de lucha para recoger suministros, curar sus heridas o crear nuevas instancias de SCP-4953-1 para ayudarlo en el esfuerzo de guerra. Esto respondió a algunas preguntas, pero generó muchas más. La principal de ellas siendo, ¿contra quién estaba luchando el rey de las burgers esta guerra épica? La Fundación SCP se esfuerza por limitar las violaciones de esta anomalía de clase Keter, utilizando IA y rastreadores web para detectar instancias de personas que publican sobre SCP-4953. Un equipo de desinformación de la Fundación reinterpretará estos incidentes como parte de una campaña de marketing viral de Burger King. Luego rastrearán a los expuestos al incidente y administrarán amnésicos. Las órdenes de marcha para cualquier operativo de la Fundación estacionado en las ubicaciones de Burger King son intentar detener a SCP-4953 y entrevistarlo para obtener posibles información sobre la naturaleza de su existencia y los motivos de su comportamiento anómalo. Hasta ahora, esto solo se ha logrado una vez, por el agente Ingram en un Burger King de Pueblo, Colorado. Aunque al agente Ingram le encantaría decir que esto fue resultado de una diligente investigación de la Fundación, en realidad simplemente disfrutaba de un Whopper y Coke en un compartimento cuando vio entrar a SCP-4953 en el edificio. La anomalía pidió 18 hamburguesas y un refresco. El agente Ingram decidió que el tiempo de espera sería una oportunidad perfecta para obtener algunas respuestas de este aristócrata lleno de condimentos. En conversación, encontró al Burger King agradable y amigable. Si bien un poco distante en esa moda de rey medieval, hablando con un campesino, Ingram interrogó al rey sobre el misterioso campo de batalla del que afirmó haber venido, donde él y sus fuerzas estaban luchando contra otros soberanos desconocidos, por el dominio de la carne de res, que se dice es la base misma del poderoso reino de Burger King. Habló de aliados en la guerra, asistiéndolo en su justa búsqueda, diciendo: «Mi aliado Horton prefiere luchar junto a sus soldados. No es que no me haya metido en mis propias peleas, deberías haber visto mi duelo con Jack en el borde de la grasa. Fue una batalla histórica». Ingram carecía de contexto para entenderla, pero continuó, con la esperanza de que recopilar datos disponibles pudiera aclarar la imagen general. Cuando se le pidió que compartiera más sobre la naturaleza de la guerra en sí, el rey dijo que es una guerra tan antigua como el tiempo. Así como su especie disputa con monedas y números, nosotros luchamos con escudo y espada. Bueno, a veces lamento el derramamiento de sangre. La competencia es esencial para mantener imperios justos como el mío en la cima. Estoy seguro de que entiendes. Cuando Ingram presionó más, llegó la orden del rey y tuvo que irse. Su último mensaje fue una advertencia. La llegada de una entidad a la que llamó el tirano Arby era inminente, pero cuando Ingram pidió más información sobre eso, no se le dio ninguna. En respuesta a la ominosa profecía del Burger King, la Fundación situó un equipo de respuesta encubierto en el área alrededor de esta franquicia en particular. Unos días después, se anunció que la compañía de comida rápida Arby's había comprado otro edificio en la zona cercana y comenzaría su desarrollo pronto.
La investigación sobre si estos eventos están relacionados todavía está en curso. Ahora ve a revisar SCP-261, máquina expendedora pandimensional, y SCP-5962, una noche en McDonald's, para más.